7:34, a propósito del tema, está un especialista aquí en Nacional, la radio que nace cada día. Vamos a conversar con el presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES, don Gilberto Romero Ceballos. ¿Cómo está, señor Romero? Muchas gracias por atendernos en el informativo. Muchas gracias también por la invitación. ¿Cuánto de cultura de prevención, en principio, tenemos los peruanos frente a estas situaciones climatológicas que no son nuevas, son cada año recurrente? Sí, el tema de prevención es un tema muy importante, muy profundo, y se puede reducir a el nivel que tenemos de aprecio por la vida, ¿no? Ese es el tema. Sin embargo, nos llenamos la palabra prevención, lo utilizamos muchísimo y muy poco actuamos, ¿no? Muy poco se hace en términos de prevención. Refiriéndonos a los peligros que son naturales, la prevención es justamente considerar los riesgos, es decir, la pérdida que podríamos tener, ¿no? Evaluar muy bien y en función de eso tomar decisiones. ¿Ya? Ahora, nosotros estamos en una zona eminentemente sísmica, en una geografía pues bastante, no sé si decirlo, accidentada, en la cual es recurrente que tengamos fenómenos como el Niño, ¿no? El Niño costero que hemos vivido hace 2 años, que haría pues repensar que las autoridades tendrían que tener eso como punto prioritario en su agenda. Sí, las autoridades y la población, ¿no? Cultura de prevención, decimos, hay que generar desde la niñez, ¿no? Que es un cambio de mentalidad, que es considerar el escenario en el cual estamos viviendo como niños, como familia, en la escuela, y a partir de eso inculcar la necesidad de evaluar los riesgos siempre que queremos tomar decisiones. La prevención contra las drogas, por ejemplo, es un tema del cual mucho se habla, y desde la niñez es necesario hablar de ese tema, pero también los niños tienen que conocer la geografía de su medio, ¿no? Y reconocer también la historia de desastres que han tenido en este pueblo. Esto sería parte de lo que los maestros tendrían que inculcar a los alumnos, en función de lo cual ellos podrían hacer una serie de señalamientos a sus padres sobre el tema de cuidar de determinados aspectos que tiene la construcción, a veces muy débil y que podría caerse con las lluvias o con el sismo. Mucho más natural incluso va a salir el tema de la prevención, tomando en cuenta que yo sé que estoy viviendo o que he nacido en una zona donde se ha producido antes desastre natural. Sí, el niño creo que cumple un rol ahí muy importante. Las cosas que aprende en el colegio, ese cuadro se va a caer porque he visto un video que nos pasaron del Japón y lo primero que se caen en los sismos son los cuadros, los estantes. Entonces estas cosas pueden transmitirlas a los padres y desarrollar con ellos, digamos, esta cultura de prevención. Pero la cultura de prevención también tiene que tener las instituciones que nos gobiernan. Y eso es una de las cosas en las cuales hay que incidir. No es parte de la cultura institucional evaluar riesgos y considerar estos riesgos en la planificación, en la formulación de los proyectos y en la toma de decisiones. No es parte todavía de la cultura institucional y esto tenemos que inculcarlo de manera transversal a través de todos los ministerios, a través de todos los gobiernos regionales y locales, tiene que calar a toda la institucionalidad nacional. Bueno, usted como lo decía, señor Romero, esto tiene que empezar desde los más pequeños. Y esto podría ir de la mano desde la casa y el colegio, es decir, incluir el tema dentro de la currícula escolar como parte de la educación cívica, por ejemplo. Sí, los cursos en diferentes partes del país tienen que ser adecuados a la realidad. Claro. ¿Cierto? Hay la prevención del norte del país no puede ser igual que la de Puno, por ejemplo. Ciertamente. En Puno tenemos, por ejemplo, todo el tema de la temporada de heladas, claro, ¿no? El frío intenso, las nevadas, que diezman a la población, generan muchísimo problema para la salud directamente a las personas, ¿no? Ahí quizá no tenemos mucha destrucción de viviendas, podremos tener sequía inclusive en el sur y, por tanto, hambruna, carestía generalizada. Y esto es lo que ha hecho que estos departamentos del sur sean sumamente pobres, claro, y no puedan salir hacia el desarrollo de una manera más ágil, más rápida. Y en el norte tenemos, y también en la selva, lluvias intensas e inundaciones que se presentan
y ahora con mayor intensidad y frecuencia debido al cambio climático. ¿No? Esto no es que dentro de 14 años otra vez nos va a tocar un fenómeno del Niño y por tanto tenemos tiempo para hacer limpieza de los ríos y para ver que... No. Todos los años vamos a tener situaciones en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, y por tanto hay que tomar una decisión importante, consideramos, y esta decisión le corresponde tomar al más alto nivel, que en este caso es la Presidencia, el Consejo de Ministros, quien es el organismo rector. ¿Tiene usted un cálculo aproximado de qué porcentaje del presupuesto de cada dependencia pública se destina para políticas de prevención? Es muy variable, es muy variable. Hay municipios, por ejemplo, que no consideran en su presupuesto, a pesar de que existe un programa presupuestal para reducir vulnerabilidades y que es el programa presupuestal 068, ¿no? De reducción de vulnerabilidades y preparación para emergencias. No es obligatorio poner dinero en ese programa presupuestal. Entonces, si esto no es vinculante, si no hay un mínimo de exigencia en ese aspecto, esto no va a funcionar. Existe una serie de otros mecanismos presupuestales por los cuales el gobierno incentiva a que inviertan haciendo estudios de riesgo, haciendo evaluaciones y también obras. No tenemos ahora el FONDES, que es otro mecanismo al cual pueden utilizar los gobiernos regionales y locales, pero no están trabajando en este sentido. Entonces, aquí lo que vemos, aprovechando que nuevos gobiernos regionales y locales se han instalado y empiezan a gobernar, yo les diría que tienen que tomar el timón del desarrollo de su jurisdicción. Para el caso de los gobiernos locales no es solamente proveer de los servicios de recojo de basura, ver el sistema sanitario en los mercados y la seguridad en las calles. El desarrollo es algo más integral. Tiene que introducirse inclusive en todas las actividades económico-productivas en función de las cuales se desarrolla el medio, la jurisdicción, y ver también el tipo de infraestructuras que se vienen construyendo. Hay que hacer evaluación de estas infraestructuras periódicamente y hay que aplicar la normativa. Yo estoy pensando que el gobierno nacional podría formular y ejecutar un plan o un programa de reducción de vulnerabilidades y riesgo, más o menos como el que está actualmente funcionando para la reconstrucción. Es decir, considerar de prioridad nacional y de urgencia, iniciar un programa de varios años trabajando a mediano y corto plazo, a mediano y largo plazo, para desarrollar este programa con plazos, digamos, ponerse unos 5 años de plazo, ponerle una cantidad de presupuesto como se le ha puesto al programa de reconstrucción, porque no es dable que después del desastre recién formulemos un programa y unas inversiones para reconstruir. O sea, un tema eminentemente reactivo. Ahora, señor Romero, me imagino que también el tema del cambio climático supone un desafío constante y que tiene que ir renovándose prácticamente todos los años, ¿no? Porque lamentablemente el planeta no es el mismo y va cambiando conforme pues opera la mano del hombre. Sí, lo que conocemos es que nosotros tenemos una determinada variabilidad climática. ¿Qué significa esto? Que en nuestro país tenemos una temporada de lluvias, una temporada de invierno, con nevadas, etcétera. Sabemos dónde se producen estas y dónde podrían producirse las otras, etcétera, y de determinado régimen y también niveles de precipitaciones. Todo esto es el panorama de lo que llamaríamos la normalidad o la cotidianidad, que es nuestra propia variabilidad. Pero esta variabilidad climática se está alterando debido al fenómeno del Niño, debido al cambio climático, y se está produciendo, en palabras muy sencillas, un desorden climático. Y no solamente es exclusivo de nuestro país, vemos en el mundo. No, en diferentes partes del mundo. Increíbles. Eventos extremos, sumamente extremos, olas de calor intenso, ¿no? Huracanes, fríos, tenemos precipitaciones y crecidas de ríos en diferentes partes del mundo. Entonces, esto creo que nos debe llamar a la atención, aparte de que tenemos responsabilidad para detener este cambio climático con las medidas que cada país se ha comprometido de acuerdo en el Acuerdo de París, ¿no? Y que tenemos que cumplir.
también tenemos que trabajar para adaptarnos a este nuevo clima y reducir los riesgos que nos genera el cambio climático. ¿Y cómo se está trabajando o articulando esfuerzos desde el Centro de Estudios y Prevención de Desastres, desde el PREDES que usted dirige? Bueno, nosotros somos una entidad técnica de realización de estudios de riesgo en comunidades y en municipios vulnerables, asistencia técnica y capacitación. Nosotros, de acuerdo al mapa que tenemos en el país, tenemos 35 años ya trabajando en esto, hemos identificado las zonas más vulnerables, que a nuestro juicio son las 8 regiones del sur andino, debido a que en estas regiones ocurren varios eventos de la naturaleza y sumamente intensos. Olas de frío intenso, nevadas y heladas. Tenemos también allí los volcanes, son 11 volcanes que van desde Ayacucho hasta el límite con Chile y están activos, ¿no? 3 de ellos. Y entonces también tenemos que son zonas sísmicas. ¿Cuáles son esas 8 regiones? Las regiones son a partir de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Esas son las 8 regiones. A partir de Ayacucho hacia el sur, digamos, todo el sur andino, que es la parte, además, más pobre y más vulnerable. Por lo cual, los eventos que ocurran sobre condiciones de pobreza van a causar muchísimo daño. Y estos trabajos que están desarrollando ustedes de políticas de prevención, pero además de estudios, ¿qué les está reportando actualmente? ¿Dónde hay vulnerabilidad para los próximos meses? Bueno, tenemos mapas efectivamente de riesgo y en algunas regiones los tenemos a mucho mayor precisión y mayor una escala. O sea, sí hay información que puede ser consultada por las autoridades. Hay información. En el caso del Cusco tenemos mapas, ¿no? Y el gobierno regional también ya los ha acogido y ya los ha trabajado y perfeccionado. En estos mapas, en el caso del Cusco, se señala pues que hay la zona de la CG Selva, lo que da para la zona de la Convención y hacia adentro, que debido a la deforestación están ocurriendo deslizamientos más continuos e intensos, como el que ha ocurrido en Guayopata, por ejemplo, que es un gran problema actualmente en la vía que va hacia Quillabamba. No, esta es una zona altamente vulnerable. Igualmente, zonas de alta vulnerabilidad es toda la cuenca del río Vilcanota-Urubamba. Recordemos las inundaciones del año 2010 en Cusco, que afectaron 6 provincias, pero también la zona muy cercana a Machu Picchu ha tenido problemas. También Aguascalientes es una de las zonas críticas porque esa quebrada trae muchísimo huaico y en las inmediaciones también del tránsito hacia la Ciudadela muchas veces se ha bloqueado y se ha tenido que cerrar el tráfico de trenes en esa zona. Claro. Entonces tenemos que poner, o las autoridades tienen que poner la mirada ahora hacia el Cusco, que podría ser una de las zonas más vulnerables en los próximos días. Sí, por las lluvias. Cusco, Arequipa son una de las zonas más vulnerables actualmente, de acuerdo a nuestro mapa. Ahora, señor Romero, de acuerdo a la información que recoge, ¿no?, el Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres que usted encabeza, puede permitirse elaborar este mapeo, ¿no?, de estas zonas de riesgo, como nos ha precisado ahora en Cusco, para ver qué otras regiones estamos próximos a tener desastres naturales o deslizamientos? Bueno, en realidad lo que se hace, aparte de hacer un estudio de los peligros climáticos, pero también geológicos que existen en el territorio, y eso define justamente una zonificación, también trabajamos sobre el tema de las vulnerabilidades, es decir, los pueblos que están expuestos a estos peligros, la cantidad de gente que está expuesta al peligro y las condiciones en las cuales habitan. Es el caso, por ejemplo, que para el caso de temperaturas frías, que afectan directamente la salud de las personas, pero también de la ganadería de camellos sudamericanos en esas alturas, lo importante no solamente es conocer cuánta población está en peligro de ser afectada, sino también que hay una determinada cantidad de gente que está desnutrida. Hay grupos de edad, como son los ancianos y los niños, que son más propensos y más débiles al enfriamiento y a las enfermedades bronquiales. Y entonces se hace una diferenciación en función de grupos de edad
y condiciones también de fragilidad que tiene la persona humana. Y básicamente están, ¿no?, enfocadas en esas 8 regiones que están en el sur de nuestro país, donde hay mayor vulnerabilidad. Ciertamente, sí. ¿Y hay presupuesto que está asignado para estas zonas, para el tema de prevención concretamente, por parte del gobierno regional? Por ejemplo, usted me decía que ya alcanzó al Cusco este informe. ¿Hay algún monto que se está destinando de emergencia o de un fondo de contingencia para estas necesidades? Bueno, lo que tienen los gobiernos regionales es un plan de desarrollo concertado, en función de los cuales de allí se desprenden los proyectos que van a presupuestar para los años siguientes. Hay proyectos que duran más de 2 años, 3 años en ejecutarse, pero también hay actividades, no solamente proyectos, sino también actividades que se desarrollan continua y permanentemente. Así, por ejemplo, la limpieza del río, el reforzamiento, sí, de los cauces, el reforzamiento de las riberas, ¿no es cierto? Algunas limpiezas en las quebradas son actividades cotidianas, no podríamos llamarles proyectos, es algo como tener cada municipio su camión de basura que tiene que pasar todo el tiempo, o cada municipio tener que, después que termina la temporada de lluvias, inmediatamente ver cómo nos dejó esta temporada nuestro río, nuestras quebradas y qué reforzamientos necesitamos hacerle. Ahora, los municipios tienen fondos que pueden utilizar de acuerdo a los dispositivos legales de inmediato cuando ocurre una emergencia, con cargo a su propio presupuesto, derivar entonces los recursos de una partida para otra, ¿no? Ya. Y esto luego... ¿Ellos incurren delito? Porque a veces cuando cambian una partida para otra, corren el peligro de incurrir en un delito. Ahora se ha flexibilizado esta situación para el tema de las situaciones de contingencia que ocurran. Inmediatamente pueden hacer esto con cargo a regularizar, pero también es necesario que frente a un peligro que considera inminente, debido a que existe un deslizamiento, ¿no?, que podría caer debido a la temporada de lluvias, se puede gestionar una declaratoria de emergencia por peligro inminente, lo cual facilita no solamente el uso de los recursos propios, sino otros recursos adicionales que pudieran necesitar, y simplificar todos los trámites de manera de poder atender a las poblaciones. Bien, muchísimas gracias, don Gilberto Romero Ceballos, presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES, por haber venido y habernos alertado, y sobre todo algunas noticias que también nos han dejado un poco desconcertados, que haya municipios que no destinan un sol, pero absolutamente un sol, para lo que significa las políticas de prevención en el marco del programa presupuestal 068. Importante también, ¿no?, resaltar lo que ha dicho el señor Romero en relación el tema de que la prevención parte de autoridades y población civil también. Sí, y esto tiene que traducirse en algo concreto. Yo insistiría en la necesidad de declarar de urgencia y necesidad nacional un programa de reducción de vulnerabilidades con un determinado monto de inversiones, una priorización de zonas en el país donde hay que realizar una serie de obras que no se pueden postergar, inclusive los reasentamientos de algunas poblaciones que requieren recursos, pero también trabajar en el tema de la cultura de prevención, ¿no?, porque en los colegios hay que inculcar este tema de una manera efectiva y explícita. Empecemos en casa también. Muchísimas gracias a Gilberto Romero Ceballos, presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, que ha visitado la cabina de Nacional FM.